Porque cuando tú vives en la presencia de Dios, cuando tú logras entender que la presencia de Dios es importante, se van las enfermedades, se van los problemas. No es que se acaben, porque problemas van a haber, pero la solución llega fácilmente, porque la presencia de Dios, la gloria de Dios, no es otra cosa más que la manifestación de su presencia. Y cuando Dios se manifiesta, tu problema tiene solución, porque para Él no hay imposibles. Tu enfermedad tiene una sanidad, porque para Él no hay imposibles de sanar. Tus hijos, tu esposo, tu familia no quiere nada. Empieza a vivir en su presencia. Empieza a tener las manifestaciones de la gloria de Dios en tu vida, y van a empezar a aceptar la palabra que tú les des. ¿Por qué? Yo les vuelvo a repetir. ¿Por qué muchos no creen? Porque la gloria, su presencia, es más, tú no vives con Jesucristo. Llega de visita. Está el día que vas a tu célula o a tu grupo de amistad. Está en el día en que tú vienes al templo. Pero saliendo de casa, saliendo hacia el trabajo, saliendo hacia la escuela, Jesús, el Espíritu Santo se quedaron allá y tú te vas solo. Por eso tenemos que vivir en su presencia, llegar a conocer quién es. Y dice, conociendo el conocimiento de la gloria de Dios. ¿Y sabe dónde se conoce el conocimiento de la gloria de Dios? Dice, en la faz de Jesucristo. Y la faz no es otra cosa más que la cara, cara a cara. Cuando tú empiezas a ver la gloria de Dios, vas a estar con Jesucristo cara a cara. Jesucristo se te va a manifestar cara a cara. Jesucristo lo vas a tener aquí enfrente. Y tu vida va a ser transformada, cambiada. Vas a empezar a vivir diferente. No sé si les ha pasado. Y si no les ha pasado, necesitan todo esto para que empiece a pasar. Escuchen esto que les digo. Hay gente que de repente se acerca a ustedes, medio platica, medio les saluda, pero luego se regresa y dice, no sé, pero sentí una paz el saludarte. Y luego hasta te dicen, me puede abrazar, necesito un abrazo. ¿Saben por qué? Porque ellos están notando que hay algo de la presencia en ti. Llegan a tu casa y de repente hay gente que dice, es que no me quiero ir todavía, es que aquí me siento bien, me siento en paz. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está ahí. Eso trae. Ahí es parte de la manifestación de la presencia de Dios. Y conocer a Jesucristo, dice, en la faz de Jesucristo. Para conocer a Jesucristo necesitamos saber quién es Él. ¿Qué quiere Él de mí? ¿Y qué quiere Él que yo haga? Usted pregúntese así, ¿realmente sé quién es Jesucristo en mi vida? Lo conozco de tal manera de que sé perfectamente qué es lo que quiere Él de mí. Y lo conozco de tal manera qué es lo que espera Jesucristo que yo haga por Él.
Y si no puedes hacer la respuesta de esto, necesitamos conocer a Jesús. El verso que sigue, el 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Ojo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Ojo, aquí aquí es donde está lo medular del asunto. ¿Cuál tesoro tenemos? ¿Cuál tesoro tenemos? Lo que vimos en el verso 6. Conocemos a Dios, vivimos con Dios, estamos en Él, conocemos su gloria. La gloria de Él se manifiesta en nuestra vida y llegamos al entendimiento de Jesucristo, y no es otra cosa más que el evangelio, las buenas nuevas, el poder decir: Jesucristo es el que transforma, cambia, es el que salva, es el que ha transformado mi vida, y así como me cambió a mí, te puede cambiar a ti. Eso quizás para ti no sea un tesoro, pero para Dios ese es el mayor tesoro. Para Dios ese es el tesoro mayor, el que tú puedas conocer quién es Él, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo y qué obra hace cada uno en la vida de usted, en la vida mía. Ese es el mayor tesoro que podemos tener. Porque mire, ¿por qué creen que Jesús dijo: no te preocupes, qué vas a comer, qué vas a beber, qué vas a vestir? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todo lo que tú necesites, todo, solito te va a llegar, se te va a ser añadido. ¿Por qué crees que dicen? Y estas señales, Jesús le dijo a sus discípulos, y estas señales seguirán a los que creen. Señales que van a seguir a tu vida, a donde tú estés. Tú te vas al parque y la señal te sigue. Tú te vas a tu casa y la señal te sigue. Tú te vas a la escuela y la señal te sigue, porque las señales te van a seguir. Pero necesitamos esto: saber cuál es el tesoro que hay en ti. Porque déjame decirte, dice: tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? A ver, levante su mano y diga: yo soy un vaso de barro. Yo soy un vaso de barro. Ese tesoro que mencionamos, la palabra tesoro significa algo de gran valor. Lo que pasa es que nosotros decimos: es un tesoro, pues debe ser oro o debe ser dinero. Porque para nosotros el dinero y el oro son los que tienen más valor. Pero para Dios, el que conozcamos a Él, el que lo conozcamos a Él, el que conozcamos a Jesús, en el que vivamos todos los días con el Espíritu Santo, en el que lleguemos a tener el pleno conocimiento de su gloria y que su gloria nos siga, ese es el mayor tesoro que nosotros podemos tener. Para Dios el mayor tesoro no es el dinero, ni el oro, ni la plata. Es que nosotros lo conozcamos a Él. Y dice: y tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos el vaso de barro. Ojo, ¿por qué somos vasos de barro? Si nos vamos a Génesis capítulo 2, por ahí está la cita, Génesis capítulo 2, versículo 7, dice que entonces Dios
formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento y fue el hombre un ser viviente. Nosotros somos vasos de barro. ¿Por qué? ¿Saben lo que es el barro? No el barro que le sale a los jóvenes. Ese es un comedón, ese es otra cosa. El barro es una mezcla de tierra y agua. Tierra y agua es barro. Ojo, si a ese barro de tierra y agua se contamina con otra cosa, residuos de alimentos, residuos humanos, residuos de animales, residuos de vegetales, deja de ser barro y se convierte en lodo. Hay una diferencia enorme entre barro y lodo. El lodo no es otra cosa más que barro contaminado. El barro solamente, por eso incluso hay hasta lodo sintético. Los ingenieros que trabajan en el área petrolero utilizan lodo químico en la perforación de los pozos petroleros. Pero ese es lodo, no es barro. El barro no puede ser sintético. El barro solamente es natural porque es tierra y agua. Nada más. Ojo, el hombre fue formado del polvo de la tierra. Vamos a otro pasaje que ese sí es muy conocido, Jeremías 18, del 1 al 6. Jeremías 18, del 1 al 6, dice que Dios le habla a Jeremías, el que sigue, y le dice: ve a la casa del alfarero, que ahí te haré oír mis palabras. El que sigue. Y descendí a la casa del alfarero, y él aquí trabajaba sobre la rueda. El que sigue. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí la palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. ¿Ok? Entonces, nosotros somos barro en las manos de Dios. Aquí viene lo importante de esta parte del que somos barro en las manos de Dios. Mire, se ha cantado, no sé si alguno viene de la iglesia de los años 50, 60, 70, quizás son más jóvenes, ¿va? Pero se cantaba un canto muy famoso. Un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a su voluntad. Haz lo que tú quieras, haz. Y todo el mundo se pone a llorar y quebrántame, quiébrame. Y todos lloramos. En alguna ocasión yo también lo hice. Pero ¿sabe qué? ¿Qué proceso? Escuche bien. ¿Qué proceso lleva el barro para ser transformado en una vasija? El barro es amasado, lo amasan hasta que queda suave totalmente, moldeable, manejable. Luego, obviamente, es moldeado para obtener la forma de lo que el alfarero quiere hacer con él. Una olla, una vasija, algo pequeño, algo grande.
el alfarero decide qué hacer con ese barro que él ya preparó, lo amasó y ahora le está dando forma. Luego, ya una vez que le dio forma, lo pone a secar, pero no lo expone al sol, lo pone a secar en la sombra y solamente con el aire del ambiente para que el agua se vaya evaporando y quede seco. Y una vez que está seco, lo mete a hornear, lo pone al horno para que ya quede terminada la vasija. ¿Ok? Ese es el proceso normal. Pero hay un detalle. ¿Con qué se amasa el barro? ¿Con las manos del alfarero? Pues sí. Pero se le agrega agua. Porque si está muy duro, necesita agua. Y agua hasta que el barro queda suave, manejable y se pueda trabajar en él. Si no tiene agua, si está muy seco, no se puede trabajar. ¿De acuerdo? ¿Qué creen? Muchos de los que estamos aquí, Dios les está poniendo, porque todavía no tienen forma, son barro en las manos de Dios. Muchos todavía no tienen forma. Oiga, pero si yo tengo 20 años aquí, bueno, 8 años, porque 8 años llevo a casa del rey. Pero bueno, llegaba antes. Pero sigue siendo barro. Porque todavía no has alcanzado el grado para que el alfarero te empiece a moldear. Todavía te está amasando y te sigue amasando y te sigue amasando. ¿Pero por qué? ¿Cuánto tiempo se lleva un alfarero en amasar el barro? Se habla que cuando está demasiado difícil, se pueden llevar 3, 4, 5 días, hasta una semana. Y le echan agua, y agua, y agua. Déjame decirte ¿qué simboliza el agua? La palabra de Dios. La Biblia dice que nosotros fuimos lavados por la palabra de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra. ¿Qué tiene que ver la limpieza y el lavado con el agua, que es la palabra de Dios? Es que durante el amasado no nada más es para que el barro adquiera la consistencia moldeable. Es que si el barro tiene alguna piedra, tiene alguna madera, tiene algo que pueda alterarlo, en el amasado con agua se le va quitando. El alfarero lo va quitando. Y quizás por eso no has salido de esa área, porque todavía hay muchas cosas que necesita Dios quitar de tu vida. Pero la va a quitar por medio de la palabra. Pero resulta que el barro no lee la palabra. Al barro no le gusta la palabra de Dios, no le gusta leerla, le gusta nada más ir a la célula o al grupo de amistad, y le gusta nada más venir el domingo, pero entre semana un libro que se llama Biblia o un celular donde puedo tener la Biblia no se aparece. La palabra de Dios es lo que va a ir sacando toda tu impureza y va a lavar el barro que necesita ser moldeado. De ahí viene el siguiente
paso que es moldeado. El moldeado, ¿con qué se hace el moldeado? También con agua. Porque si el alfarero tiene las manos secas, se le pega el barro y hasta ahí llegó, ya no puede seguir moldeando. El moldeado se hace con agua. Y durante el moldeado sacan las impurezas que el barro pudo haber todavía, que se le pasaron en el amasado. Ya durante el moldeado, porque en el moldeado el barro se va adelgazando. Y lo que no se sintió cuando el barro estaba hecho una bola, ahí sí se va a ver. Y ahí sí se va a sentir. Lo más fino. Las impurezas que se pasaban desapercibidas, en el moldeado se van a manifestar. ¿Dónde? Con la palabra. Porque el agua es símbolo de la palabra. Dios te amasa con la palabra y te saca las impurezas. Dios te empieza a moldear con la palabra. La Biblia. Es que ustedes son pura Biblia. Ustedes son pura Biblia. Es que el único alimento que va a lograr que tu vida conozca a Jesucristo, conozca a Dios, puedas vivir con Él, puedas vivir en su presencia, tengas las manifestaciones de su presencia, es a través de la palabra de Dios. Mire, se empieza a moldear. Ya no es una masa así, una bola de barro, una masa sin forma. Ya tiene forma de una vasija. Pero todavía no le pueden poner el tesoro, porque va a medio proceso. ¿Cuál es el siguiente proceso? Ponerla a secar. Ponerla a secar donde el aire le dé el aire, pero el aire ambiental. Porque si la expone al sol, se raja, se quiebra. No está preparada para eso. Necesita ponerse en la sombra y que le dé el aire nada más, el airecito. De repente ese barro, mi vida, la vida, tu vida, es puesto al aire. ¿Quién es el aire? Su Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Si usted ve, el Espíritu Santo, si tiene otras manifestaciones como agua, como aire, como fuego, pero en este proceso del barro, lo importante es el aire, porque el aire es el que va a estar haciendo que el barro empiece a ponerse duro. Porque déjeme decirle, puede el alfarero tornear una pieza de barro y dejarla secando, o acabándola de hacer, la pone en un lugar tranquilo. Pero mientras no le dé el aire, no se va a secar. Y mientras esté recién hecha, si pasa alguien y le pone el dedo, la va a estropear. Si le cae algo encima, se va a dañar. Si le pones algo, agua, algún objeto, la daña. ¿Por qué? Porque está suave, todavía no tiene la dureza que necesita. Y la primer dureza que necesita es el secado con el aire. Y es entonces cuando tú empiezas a ser limpiado y viene el Ruach HaKodesh, viene el aire. En Hechos capítulo 2 dice: y de repente vino un viento recio que llenó toda la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Jesús le dijo a Nicodemo:
El viento sopla, pero nadie sabe a dónde va ni de dónde viene, porque así son todos los que nacen en el Espíritu. Todo el que nace del Espíritu es aire. Lo que nace del Espíritu es aire. Por eso es traducido en el lenguaje donde fue escrita la Biblia. En hebreo, aire es ruach, y en el griego es el neuma, que significa aire, aliento, y significa espíritu. Entonces viene el Espíritu Santo y empieza a que tú empieces a adquirir la dureza necesaria para hacer una vasija. Y el Espíritu Santo empieza a tratar con ese barro que ya fue limpiado, que ya le dieron una forma, pero que ahora necesitaba endurecerse un poquito para que vaya agarrando, que esa forma que ya le dieron persista, se mantenga, agarre dureza. Y el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas. ¿Y qué creen? Ahí no termina el proceso, porque ya puede tener la forma, ya tiene cierta dureza, pero no está terminada. El siguiente paso es meterlo al horno. Al horno significa fuego, y no es el fuego del Espíritu. Déjame decirte que no vas a endurecerte con el fuego del Espíritu. ¿Con qué vas a formar el carácter que debes de tener? ¿Con qué vas a formar? Mire, Primera de Pedro capítulo 1, versos del 6 al 9. Primera de Pedro capítulo 1, versos del 6 al 9. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El verso que sigue. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado Jesucristo. Déjame decirte que el siguiente paso, cuando el Espíritu Santo que te deformes, que ya empezaste a agarrar consistencia, ahora viene el horneado. Y el horneado va a ser a través de las pruebas, porque es a través del fuego que vas a ser formado. A través del fuego vas a ser formado. Y déjame decirte que no es un solo versículo el que habla de eso. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 12 y 13, Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4, Apocalipsis capítulo 2 versículo 10. Esos hablan de las pruebas que vas a tener, que son pruebas de fuego. Y sabe lo que me llama la atención, que estos escritores que dijeron tu fe va a ser probada por fuego, dicen alégrate, alégrate. De hecho, Santiago, que es el que más lo repite, dice: tened por sumo gozo cuando pases por diversas pruebas. ¿Quién va a tener gozo cuando está siendo afligido, cuando está metido en un problema que ni él buscó, pero que Dios está probando su fe ahí?
lógico que en lo natural nos vamos a quejar y vamos a decir: no es posible, yo soy un hijo de Dios. Antes yo no pasaba estos problemas, pero que desde que vengo a la iglesia esto me está pasando. Y piensas alejarte y dices: no tiene caso, si sigo con el problema peor. Pero déjame decirte, Dios prueba tu fe, no por gusto, sino porque te está terminando el proceso de barro. Está haciendo que tú tengas el horneado perfecto para tener la dureza perfecta y poder contener el tesoro que Él ha puesto también, que está queriendo poner en tu vida. Tened por sumo gozo, dice, cuando pases por diversas pruebas. Y en el mismo 2 de Corintios, ya con esto termino, 2 de Corintios capítulo 4, los versos 8 y 9. Y aquí esto es algo que quiero que quede bien claro, porque Dios te va a probar, Dios te va a hacer pasar por diversas situaciones, porque está probando qué tanta fe tienes. Y déjame decirte una cosa: cuando tú estás en la escuela, yo creo que todos fuimos a la primaria, casi todos fuimos a la secundaria, y ya empieza a ser menos cuando es prepa y universidad. Pero primaria y secundaria todo el mundo fue, casi está la mayoría. ¿Qué pasaba si reprobabas un examen? Pues no pasaba de año, ¿ah? ¿Qué pasa si tú repruebas una prueba de las que Dios te da? Lo vuelves a repetir. Y la repites 1, 2, 3, hasta que pases. Y cuando pasas vas a presentar otra prueba más grande, porque no es lo mismo la prueba de sexto año de primaria a la del tercer año de secundaria o a la del último año de la carrera universitaria. Cada prueba se va incrementando. ¿Por qué? Porque en cada prueba tu conocimiento y tu nivel va aumentando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sucede? Aquí en Pablo dice: tenemos el tesoro en vasos de barro, estamos aquí conscientes que nuestra fe va a ser probada, estamos conscientes de todo, pero dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Qué significa estar atribulado? Tener una tribulación. Dice, el diccionario dice que es tener aflicción, tormento, preocupación o sufrimiento. Entonces empieza a haber aflicción en tu vida, preocupación, sentimientos, y dice: estamos atribulados, pero no angustiados. ¿Y saben por qué dice no angustiados? Porque la angustia es una reacción grave o muy fuerte de nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y esa nos lleva a querer renunciar. Es la que nos lleva, nuestros sentimientos y nuestras emociones nos llevan a tirar todo, a acabar con todo. Por eso Pablo dice: estamos atribulados pero no angustiados. ¿Por qué? Porque es ahí donde nuestra confianza, vivimos con Dios, conocemos a Dios, conocemos a Jesús, sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros, sabemos que el que nos ayuda. ¿Tengo el problema? Sí, pero aquí al lado tiene el que tiene la solución. Y por eso vivo confiado, no vivo angustiado. No me traicionan mis emociones y mis sentimientos, porque ya mis emociones y mis sentimientos no me pertenecen a mí, le pertenecen a Él.
El que sigue viviendo bajo sus emociones y bajo sus sentimientos. Hoy no me saludaron, hoy ni siquiera me voltearon a ver, nadie me tomó en cuenta. El que vive en base a sus emociones y sus sentimientos, cuidado, porque al rato no va a sentir muchas cosas y se va a ir. Se puede matar o puede dañar a otras personas. Porque el almático, eso es así. Vive en base a emociones y sentimientos, no en base a lo que él tiene. Sigue diciendo, en apuros, todavía el otro. En apuros, mas no desesperados. Dice que apuros, el que vive en apuros es el mismo que vive atribulado. Pero dice, es una tribulación peor. Dice, el que vive en apuros está en una aflicción, pero demasiado estrecha, que no se puede ni mover ni para acá ni para allá. Vive en una angustia cerrada totalmente, que no le ve salida. El apuros es un atribulado, pero a máxima potencia. Dice, en apuros, mas no desesperados. Tengo el problema, pero sé que tengo una esperanza. Sé que hay una solución. Sé que puedo encontrarla. Sé que conozco al que la tiene, al que tiene la solución a esos problemas. Por eso no nos caemos en la desesperación. ¿Sabía ustedes que el que cae en la desesperación está a un paso de caer en la depresión? Y el que está en depresión está a un paso de suicidarse. Lo peor que le puede pasar a alguien es que caiga en la desesperación. Porque de eso hasta llegar al suicidio son pasitos nada más. Pero Pablo dice, estamos en apuros, pero no desesperados, porque sé que tengo una esperanza, y mi esperanza ya sé en quién está puesta. Yo vivo con uno que resuelve todos los problemas, que cuando se me presentan le digo, papá, atiende a este cliente, porque atiéndelo a él. Yo ni me quiero preocupar en voltearlo a ver. Pero tenemos que conocer a ese Dios. Tenemos que vivir en su gloria. No podemos tener esa confianza si no lo conocemos. Verso que sigue. Perseguidos, mas no desamparados. ¿Qué cosa es un perseguido? La Biblia lo menciona así: huye el impío sin que nadie lo persiga. Un perseguido no puede andar libremente en la calle. Sabe que lo andan siguiendo y que saben que lo pueden atrapar. Ok, dice perseguido, pero no desamparado. ¿Quién es un desamparado? Un desamparado es alguien que ya no tiene quien lo proteja. Alguien que ya quedó solo, sin que nadie dé un peso por él. Nos persiguen. Puedes caer en una persecución, pero no caigas en la desesperación. Porque el que conoce a Dios sabe quién lo protege. Sabe a quién acercarse y que va a darle la protección. Mire, David en el Salmo 91, que todo el mundo
lo conoce y todo el mundo abre su Biblia en el Salmo 91 y que la Biblia luego se pone amarilla en esa página por el tiempo que lleva abierta. Pero David menciona esa parte. Algunos se ríen porque sí lo hacen, ¿verdad? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero dice el que habita, no el que llega los domingos, no el que llega el día del grupo, no el que llega cuando se acuerda. Dice el que habita, y habitar es vivir. El que vive bajo la sombra del Altísimo. Entonces, no desesperado. Y dice derribados, pero no destruidos. ¿Qué significa derribado? Derribado significa en el suelo. Pero usted se pudo haber acostado y no está derribado y está en el suelo. Claro, porque derribado, el término derribado, el diccionario te lo menciona como dice, alguien que está en el piso en contra de su voluntad porque alguien lo obligó a estar en él. Porque si no te obligó, no te derribaron, tú solito te metiste ahí. Pero dice derribado, mas no destruido. Destruido es hecho pedazos. El que está en Cristo no puede estar hecho pedazos. Podrá haber sido derribado, pero no hecho pedazos, porque es más fuerte el que está en él que el que lo llegó a tirar. Yo no sé en qué etapa del proceso del barro tú estás, ni mucho menos sé en qué parte del proceso de las aflicciones y de los problemas puedes estar. Pero si estás cayendo en la desesperación, si estás cayendo en la destrucción, si estás cayendo en esa ansiedad, preso de emociones, de sentimientos, yo te digo una cosa: necesitas buscar de Él, vivir en su presencia, anhelar la gloria de Dios. Porque tú no eres cualquier cosa. Tú eres una vasija de barro en manos del alfarero. Y una pregunta última: ¿qué es más importante, la vasija o lo que contiene la vasija? Mucha gente se encuentra en una vasija con algo de valor, toma lo que es de valor y la vasija la tiran. Tú eres una vasija en las manos de Dios, y en las manos de Dios tú tienes valor. Y aparte de que tú tienes valor, Él ha depositado un tesoro dentro de ti. ¿Cuánto vales entonces tú? Tú con el tesoro de Dios adentro. Yo te invito a que te pongas de pie. Yo te invito a que te pongas de pie y reflexiones en esto. Necesitamos buscar de su presencia. Necesitamos tener de su presencia. Necesitamos vivir en su presencia. Necesitamos que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. No de vez en cuando, no ocasionalmente, día con día. Déjame decirte que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, le dijo a sus discípulos, Juan el Bautista le dijo a sus discípulos: es necesario que Él crezca y que yo mengüe.
Yo ya les empecé a enseñar a ustedes, pero yo nada más hasta aquí. Váyanse para allá. Él es el que va a crecer. Va a crecer. Y yo voy a morir. Pablo le dijo a sus discípulos en una iglesia: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí, y lo que yo vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el mismo Jesús le dijo a sus discípulos, porque un día le dijeron: Señor, esta gente ya se va porque no le damos nada. Y Jesús fue muy fuerte con ellos. Jesús le dijo: ok, déjalos que se vayan, porque el que quiera seguir en pos de mí debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. ¿Cada cuánto tenemos que tomar la cruz de Jesús? Cada día. ¿Y qué significa tomar la cruz de Jesús? Significa crucificarme junto con Él, ir al Calvario junto con Él, mi viejo hombre, mi vieja naturaleza, dejarla ahí clavada en la cruz todos los días, todos los días, todos los días, porque si no, su presencia, la gloria de su presencia no va a manifestarse en mi vida.